Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo, cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar este día. Este día es el Día de Igualdad para la Mujer, el día que el género se iguala en muchos aspectos. Felicidades a ellas. En 1911 es cuando inicia esto, allá en Nueva York, por un desastre en una maquiladora, y es cuando se empieza a tomar en cuenta la igualdad de la mujer. Felicidades a todas ellas. Pues hoy te transmitimos desde Monterrey, en la cabina de Voces Online Radio. Estamos ubicados en la calle de Platón Sánchez, 321 al norte. Vamos a tomar un tema relacionado también con la mujer. Está conmigo el doctor Luis Fernando García Rodríguez. Él es ginecólogo, especialista en cirugía de mínima invasión. Su trayectoria es ginecólogo en el TEC Salud, es profesor de laparoscopía, director del Fellowship de Cirugía Ginecológica en Mínima Invasión aquí en el Hospital TEC Salud, y nombramiento de Master Surgeon, maestro en cirugía en ginecología de mínima invasión. Así es. ¿Verdad? Hoy tomamos el tema de endometriosis, un tema que todas las mujeres deben de tener conciencia de ello, los médicos para tener orientación de cuándo pueden ustedes referir a una paciente con un especialista que la pueda atender y pueda darle una oportunidad más de tener salud. Luis Fernando, gracias por estar otra vez con nosotros. Hola, Roberto. Habíamos platicado ya de cirugías de laparoscopía en aquella ocasión. Ajá. Y hoy hay un tema muy importante, lo que es la endometriosis. Gracias por venir. Sí, gracias, Roberto, por la invitación. Y la verdad es que en el marco de este día que recordamos con tantos hechos históricos y presentes en relación a la mujer, pues este padecimiento, esta condición médica que es muy desconocida, incluso también nos hemos enfocado mucho en la difusión de la enfermedad de la endometriosis, pues precisamente para mejorar la oportunidad, la calidad de vida, el pronóstico reproductivo en todas estas mujeres. ¿Qué es? Bueno, mira, es bien importante saber que la endometriosis es una enfermedad crónica. Es una enfermedad que no tiene una cura como tal, como cuando hay una infección damos un antibiótico y se resuelve. Es una enfermedad crónica. Es cuando hay una presencia de unas células parecidas al endometrio, que es la capa de adentro del útero, que están fuera del útero, en los órganos de la pelvis, que puede ser los ovarios, las trompas, en la superficie del útero, en la vejiga, en el intestino o incluso en órganos más allá de la pelvis femenina, y infiltran estos tejidos y causan sintomatología importante que en términos muy generales podemos decir que es dolor pélvico crónico e infertilidad. Y cada una de estas dos podemos desmenuzarla en muchas cosas que podemos ir hablando a lo largo de esta charla, pero en general esto es un tejido parecido al endometrio fuera de la matriz, fuera del útero, que inflama y da toda esta sintomatología. Fuera del útero, ¿dónde se presenta entonces este tejido? Sí, lo más frecuente es que se implanta en la superficie de los ovarios, de las trompas de falopio, en algunas estructuras de sostén del útero como los ligamentos uterosacros, a veces el intestino grueso, el recto, y a veces el intestino delgado, y en algunas ocasiones invaden o infiltran nervios pélvicos o algunas ocasiones órganos más distantes. Y generalmente causan inflamación, adherencias y dolor causado por esto. ¿Desde qué edad puede presentar una mujer endometriosis? Bueno, mira, esa es una pregunta muy interesante porque cada vez más se ha obtenido más información al respecto.
La sintomatología de la endometriosis se puede presentar a partir de las primeras menstruaciones en la pubertad. Sin embargo, hay estudios de inmunología, de endocrinología, de genética, que incluso mujeres o niñas o adolescentes que antes de la menstruación pueden tener ciertos datos que pudieran predecir o hacer sospechar que van a tener endometriosis. Claro que esto todavía está en una etapa muy temprana de estudios, pero digamos que la sintomatología se puede presentar desde las primeras menstruaciones en la adolescencia. La clásica pregunta que te pudiera hacer una mamá sobre una hija, ¿se hereda? Bueno, no hay nada comprobado que sea una enfermedad hereditaria, como algunas otras. Sin embargo, sí hay cierta relación familiar, que no es hereditaria como tal, pero sí hay alguna relación. Vemos a veces 2 o 3 hermanas que tienen el mismo padecimiento, más que todo en la misma generación y no en forma vertical. Sí, porque ahorita todo se está yendo algo con genética, Sí. El crecimiento de un bebé, si comes demasiado, si no tienes micronutrientes, si no haces bien tus macronutrientes, etcétera. Exacto. Viene algo genética. Entonces, pero esto no está relacionado o no se ha sustentado clínicamente o científicamente. Sí, para no hacer... se ha sustentado como tal, pero hay mucha investigación al respecto. De hecho, hay congresos mundiales que se enfocan solamente en endometriosis y hay mucho en investigación. Quizá en algunos años podamos tener alguna respuesta. Por ahí hay algunas pruebas de saliva que pueden diagnosticar endometriosis aún en ausencia de datos de imagen o datos clínicos. Entonces, yo creo que pues ha ido avanzando de forma importante y quizá en el futuro no muy lejano, ojalá tengamos alguna prueba que podamos nosotros decir si una niña va a tener endometriosis o no y podamos tomar medidas anticipadamente. Fíjate, en medicina decimos síntomas. En la población diría, ¿qué molestias son las que va a presentar o cuáles son los signos o qué me va a orientar para saber si yo tengo endometriosis? Sí, claro, mira, yo creo que esto es algo súper importante porque en ausencia de una prueba diagnóstica previa o de una prueba que nos haga sospechar o predecir, nos tenemos que enfocar mucho a la sintomatología, o sea, las molestias que tienen las pacientes. Y es ahí donde nosotros queremos hacer un gran énfasis en que las mujeres, desde la adolescencia, las mujeres como tal, la paciente, el círculo que la rodea, que es su mamá, sus hermanas, su papá, sus hermanos, sus amigas, sus profesores de la escuela, en la secundaria, compañeros de actividades recreativas, deportivas, entiendan la sintomatología. No podemos normalizar el dolor pélvico o el dolor menstrual. Con la menstruación puede haber un cólico que no impida a las pacientes realizar sus actividades cotidianas, quizá con un medicamento muy suave como el ibuprofeno, la butiliocina, pudiera permitir seguir con la actividad cotidiana. Cuando este dolor se sale de esa normalidad, requiere cada vez más medicamento y la adolescente o la mujer en edad reproductiva se empieza a ausentar de su escuela, de su trabajo, de su clase deportiva, de su reunión con amigas por estar en su cuarto medicada, doblada del dolor, eso no lo podemos normalizar. Hemos oído mucho en el consultorio y quizá todos aquí han oído o conocen a alguien que se ausenta, es que ya trae dolor, no vino porque trae dolor, no vino porque trae cólico, se salió de la clase porque trae cólico. Y lo etiquetamos como normal, es que a tu hermana así le pasó, a mí así me pasó como mamá, a tu abuelita, a tu tía, a tu prima, a tu amiga, así les pasó. Y eso no quiere decir que sea normal, ¿verdad? Entonces es ahí donde desde la adolescencia debemos nosotros prender los focos de alerta y decir, bueno, algo se está saliendo de la normalidad. Cuando empieza a alterar la rutina diaria, las actividades cotidianas, las actividades recreativas, académicas, laborales, es cuando tenemos que pues tratar de buscar ayuda con un especialista. Ahora, es dolor. ¿Hay más síntomas? ¿Hay más molestias que ellas puedan presentar? Extensión de sus sangrados abundantes, no sé, diarrea, ¿alguna otra molestia que pudieran ellas tener? Sí, sí los hay. Mira, lo principal o lo más común es dolor intenso con la menstruación, los días que dura el periodo menstrual, el sangrado menstrual.
Sin embargo, puede haber dolor pélvico crónico que se extiende a lo largo del ciclo, a lo largo del mes. Puede haber dolor importante también al momento de orinar. Puede haber dolor importante con las evacuaciones. Puede haber dolor importante ya en mujeres sexualmente activas al tener relaciones. Puede haber sangrado menstrual abundante también cuando la endometriosis infiltra el útero. Calambres en las piernas, fatiga, migraña, algunos datos más inespecíficos, náusea, vómito, cansancio, cambios en el estado de ánimo, que incluso pueden repercutir ya en otras cosas como despidos laborales, depresión, divorcios hemos visto también, porque las parejas no alcanzan a comprender todo lo que hay alrededor, ¿verdad? Entonces sí hay, toda esa es la sintomatología generalmente que más se presenta. ¿Cómo se diagnostica el tener una paciente con endometriosis? Bueno, mira, ese es un punto clave. Se cree que en la actualidad al menos una de cada 10 mujeres tenga endometriosis. Sin embargo, hay posibilidad de que sea aún mayor porque hay mucho retraso diagnóstico. Y en la actualidad también se ha incorporado mucho que no solamente las mujeres, sino las personas de sexo no binario o transexuales, pues que tienen órganos genitales internos, útero y ovarios, pueden tener endometriosis y no podemos pasar desapercibido este grupo de personas. Entonces, el retraso diagnóstico a veces pasan 7 a 10 años y en esos 7 a 10 años a veces visitan una cantidad enorme de médicos, 5, 6, 10 médicos de todas las especialidades. Desde el pediatra en la adolescencia, el médico internista, el gastroenterólogo, el urólogo, el cirujano, algunos ginecólogos también en ocasiones, medicina del dolor, psiquiatras, porque hay documentos y hay estudios que avalan que el 75% de las mujeres con diagnóstico comprobado de endometriosis, en algún momento les dijeron que estaban locas y que el dolor estaba en su cabeza solamente. Entonces, el retraso diagnóstico es increíble. Aún en medios donde hay una infraestructura hospitalaria muy grande, como ciudades como Monterrey, Ciudad de México, en todos lados. Y el diagnóstico confirmatorio, vamos a decirlo, antes se creía que era solamente haciendo una laparoscopía y visualizando las lesiones de endometriosis. Sin embargo, ahora no hay que tener un diagnóstico comprobado como tal, histopatológico, digamos, ya con una biopsia, para iniciar un tratamiento. Lo podemos iniciar desde que se sospecha con el cuadro clínico. Y hay estudios de imagen como resonancia y ultrasonido en gente muy especializada que ya pueden hacer un diagnóstico confirmatorio de endometriosis. Y las nuevas guías clínicas dicen que ya se puede hacer el diagnóstico con estas herramientas. Sin embargo, también es algo que va creciendo y que en el grupo de radiólogos, ginecólogos, ultrasonografistas, están en proceso de aprendizaje para esto. Sí, hay estudios donde por medio de imágenes de radiología ya están empezando a decir que se puede diagnosticar o se puede ir hacia la tendencia de pensar que es una endometriosis. Esto es por ultrasonido, por resonancia, como tú lo mencionabas. Y aparte, ¿hay estudios de laboratorio, marcadores que nos pudieran orientar? Pues no hay específicos. Incluso a veces pudieran desorientar un poco más los marcadores que conocemos, como cuando hay tumores de ovario, cuando hay endometriomas. Se está trabajando en marcadores en saliva, en algunas otras cosas para bioquímicos o inmunológicos para poderlo diagnosticar. Pero ahorita digamos que el diagnóstico es primero la sospecha clínica en la entrevista con el paciente. Hay que escuchar todo. Completamente. Hay que interrogar intencionadamente también en datos clínicos muy específicos. En la exploración, en el consultorio y en los estudios de imagen podemos llegar a una certeza muy alta de casi el 100% de que hay endometriosis. Y luego la laparoscopía se utiliza, digamos que para confirmar el diagnóstico y tratar al mismo tiempo. ¿Cómo afecta a las pacientes la endometriosis? Bueno, esto es yo creo que la pieza clave de cómo afecta la endometriosis a las pacientes, porque es una enfermedad que afecta la calidad de vida de manera tremenda. No tiene la misma difusión como otras enfermedades, como el cáncer de mama. Cuando es el mes de cáncer de mama, y claro, sin menospreciar, cada enfermedad
tiene su grupo de gente, pero cuando es el cáncer de mama, hasta en las ligas deportivas usan pañuelos y calcetas rosas, ¿verdad? Y la endometriosis mucha gente la desconoce. En encuestas que se hacen abiertas al público, hay mucha gente que la ha escuchado, pero que no sabe qué es ni de qué se trata. Entonces, me decías que ¿cómo se detecta? Sí, ¿cómo podemos ¿Cómo afecta a la mujer? ¿Cómo afecta a la mujer? Entonces, afecta desde que su vida personal, con alteraciones, un impacto físico al sentir dolor. Tiene un impacto emocional porque es una adolescente, una jovencita que a lo mejor se pierde una fiesta por estar doblada con el dolor y empieza a haber afectación emocional. O porque ya no le quieren decir a sus papás que les duele porque la etiquetan de que nada más está inventando el dolor. O que se tiene que salir de la escuela y tiene un deterioro académico importante, pueden perder una beca, se salen del equipo deportivo y pierden becas deportivas. Todas estas son historias reales que hemos visto en el consultorio. Se salen del trabajo, se salen del trabajo, el ausentismo laboral, el ausentismo académico y un término relativamente nuevo que se llama presentismo laboral, que son mujeres que tienen que ir porque no tienen opción a faltar, porque si no les rebajan el día o las despiden. Pero van al trabajo y no rinden como debieran. Entonces afecta en el aspecto físico, al sentir dolor, el aspecto emocional. Hemos visto pacientes que llegan a una depresión importante por endometriosis, intentos de suicidio por endometriosis o por dolor pélvico crónico que no le han puesto un nombre o un diagnóstico, despidos laborales, pérdidas de becas deportivas, divorcios, si nos adentráramos en la infertilidad es todo otro tema, cómo afecta la fertilidad. Entonces, digamos que afecta en todas las esferas, física, emocional, laboral, académica, recreativa, familiar, sentimental, ¿verdad? Entonces, fíjate, tocaste un tema muy importante. La procreación actualmente se está postergando. Se posterga porque, como tú dices, la mujer tiene ya más oportunidades deportivas, académicas, laborales. Entonces, esto hace que la mujer trate de desarrollarse de estas maneras, en una forma deportiva o profesional. Por esto empieza a postergar su fertilidad, su embarazo. ¿Afecta la endometriosis en este caso? ¿Llega a irse empeorando? Sí afecta en el sentido de que si no se hace un diagnóstico en la etapa temprana de la enfermedad y esta paciente, esta mujer, pues continúa con su desarrollo profesional, deportivo, académico, laboral y posterga la maternidad, puede ser que la enfermedad haya avanzado a un grado tal que el daño reproductivo sea más difícil de manejar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es como afecta, que permite que si no se diagnosticó de manera oportuna, se desarrolle por más tiempo la enfermedad y haya una afectación a la calidad de los óvulos, a la función ovulatoria, a la permeabilidad de las trompas y un proceso inflamatorio que ya cuando buscan el tema reproductivo, ya la endometriosis está tan avanzada en una etapa 3 o 4, que las opciones quizá son solamente de reproducción asistida con fertilización in vitro o técnicas de ese tipo. Ok, los tratamientos, ¿puede haber tratamientos médicos o tratamientos quirúrgicos? Sí. Bueno, aquí es algo que antes se creía o se hablaba de que la endometriosis es una enfermedad exclusiva del ginecólogo. Y yo creo que sí, el ginecólogo tiene que ser la cabeza del equipo, pero es una enfermedad donde se debe de diagnosticar y tratar de forma multidisciplinaria. Multidisciplinaria involucrando muchas especialidades e interdisciplinaria, o sea, teniendo comunicación entre los especialistas alrededor de una misma paciente, en centros especializados de endometriosis. Entonces, vamos a enfocarnos primero desde lo menos invasivo hasta lo más invasivo. Primero es el enfoque multidisciplinario, tratando de ver qué tanta extensión ha tenido esta enfermedad. Podemos involucrar al gastroenterólogo, al urólogo, al médico de medicina del dolor, a veces el psiquiatra, porque a veces tenemos que dar ansiolíticos, tenemos que dar antidepresivos, medicamento para conciliar el sueño,
porque los cambios en los hábitos alimenticios, en evitar alimentos proinflamatorios, carnes rojas, alcohol, tabaco, alimentos procesados, azúcares refinadas, que son alimentos que promueven la inflamación, si evitamos esto, mejora la sintomatología. Tenemos que involucrar también el área del deporte, ¿verdad? O sea, si es una persona sedentaria, el hacer ejercicio puede ayudar a mejorar la sintomatología. Quiero recalcar aquí que todo esto no va a curar la endometriosis. O sea, no va a llegar un momento en que digamos, ya aliviamos, ya se curó la endometriosis. Son coadyuvantes de tratamiento. Son coadyuvantes de tratamiento. Cambios en los hábitos, el hacer deporte, el dormir mejor también está comprobado que mejora la sintomatología, en dar tratamientos ansiolíticos y antidepresivos. Y luego viene el tratamiento médico, ¿verdad? Que nos enfocamos en algunos hormonales específicos como anticonceptivos o algunos parecidos a estos, que nos ayudan, digamos, a poner un poquito en pausa esos picos hormonales del ciclo ovulatorio normal. Y luego viene el tratamiento quirúrgico, que es ahí donde también se ha avanzado de manera enorme y que hay médicos muy especializados en tema de tratamiento quirúrgico en endometriosis. Fíjate, en 1980 se empezó a utilizar la cirugía láser. ¿Todavía se utiliza la cirugía láser para la endometriosis? Pues sí tiene su área muy específica, puede funcionar. Hay médicos que todavía lo utilizan. Sin embargo, no que ya no tenga validez, sino que ya hay otras herramientas, ya hay otras energías como la energía ultrasónica, el bipolar avanzado, el mismo láser, que pueden ayudar a hacer una excisión de las lesiones de endometriosis mucho más precisas o igual de precisas que la energía láser. Sí tiene un campo clínico quirúrgico muy validado. Sin embargo, también ya hay otras herramientas que son mucho más accesibles que el láser, ¿verdad? ¿Cuáles son esas herramientas? Sí, como te decía, puede ser la energía ultrasónica, el bipolar avanzado. Generalmente eso. Hablando de crecimiento, de escalas, ¿qué tanto se ha avanzado? De 10 años atrás, cuando tú te hiciste tu subespecialidad en la paroscopía, ahorita, ¿qué tanto ha cambiado este manejo? Bueno, mira, yo tuve un entrenamiento en la paroscopía en el año 2006-2007 y desde entonces me he enfocado mucho a la cirugía de mini invasión. Ya hemos estado aquí platicando, en los hospitales lo hemos platicado, nos hemos visto en congresos y me he dado cuenta de cómo ha evolucionado estos 14 años la cirugía de la endometriosis. Seguramente si nos vamos para atrás, cuando yo estaba en otra etapa en mi carrera, que no estaba enfocado a la ginecología, también ha avanzado mucho más. Ha avanzado en que antes se creía que solamente cauterizar superficialmente las lesiones de endometriosis era suficiente. Dábamos medicamentos o se daban medicamentos que ponían a las pacientes jóvenes en menopausia, con efectos colaterales tremendos y sin un beneficio real con estos medicamentos. Entonces ha avanzado también la industria farmacéutica al respecto. Las habilidades quirúrgicas y los instrumentos quirúrgicos han avanzado también en todo el mundo. Hay ahorita algunas personas en el mundo que quitan endometriosis, que están infiltrando los nervios ciáticos, los nervios pélvicos profundos. Claro, son personas muy contadas con los dedos de una mano que están en el mundo. Y ha avanzado la técnica quirúrgica. Y en los congresos cada vez se habla más de la resección completa quirúrgica del endometriosis. Entonces yo creo que ha avanzado en que se hacía una cirugía superficial incompleta a la actualidad que trata de hacerse una cirugía completa. Incluso nos ha tocado ver pacientes que han sido operadas 3, 4, 5, 6 veces de endometriosis en el pasado y que no ha sido una cirugía completa y que lo único que se causa a veces es complicar la última cirugía. No quiere decir que hayan sido cirugías mal hechas, sino que hace 10, 14, 15 años no existía el conocimiento quirúrgico que hay ahorita para realizar una cirugía completa. Sí, porque esto ha avanzado enormemente.
como tú lo mencionas, las casas comerciales han avanzado y te han dado propuestas nuevas para dar este tratamiento, tanto en equipo como en pinzas, más herramientas que antes no se tenía. Exacto. Antes se abordaba solamente con un puente, con un puerto. Sí. Ahora puedes avanzar hasta con 3, 4, 5 puertos dentro del abdomen y estar todos trabajando, ¿no? Todos trabajando, y la visualización laparoscópica con monitores 4K, Ultra HD de 50 pulgadas, puedes identificar lesiones menores, muy precisas, y poderlas resecar en su totalidad. Hace 15 años que yo empecé, y si nos vamos más atrás, pues la laparoscopía era otra, ¿verdad? Incluso la videolaparoscopía, cuando se le conectó una cámara, fue en los años 80, ¿verdad? A alguien se le ocurrió conectar una handycam ahí y lo pudieron ver, pero eran monitores pequeños de una resolución muy baja. Digo, todas en nuestras casas hemos visto la televisión que teníamos en los 90s y la que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces, esa definición también, esa tecnología la tenemos dentro del quirófano. Y con el robot, ¿verdad? Que también se ha avanzado, es otro tema ahí que podemos tocar en otro momento, pero la cirugía robótica también ha permitido a la gente que se súper especializa en eso, en mejorar los tratamientos quirúrgicos. El Da Vinci. El Da Vinci, así es. Sí, el Da Vinci, que es una cosa que se maneja sumamente exquisito, sí, y tiene un manejo excepcional para los tejidos, muy rápidos y muy finos. Así es, muy finos, con visualización en 3D, ¿verdad? Que también nos permite trabajar de mejor manera. ¿Cuál es, después del tratamiento, cuál es la esperanza de la mujer? ¿Va a seguir con la enfermedad? ¿Se va a curar o tiene que estar en revisión? Sí, es bien importante que en la entrevista prequirúrgica planteemos con la paciente cuál es la expectativa que ella tiene de la cirugía. No podemos prometer cosas que no sean reales. Tenemos que ver cuáles son las expectativas verdaderas en cuanto a reproducción, en cuanto a mejoría de los síntomas. Si hay involucramiento de otros órganos, pues tratarlo con el equipo multidisciplinario, como es el cirujano de colon y recto, el urólogo, etc. Y después de la cirugía, es bien importante, como cualquier enfermedad crónica, tener un seguimiento permanente con su médico. O sea, no son pacientes que vayamos a operar y que les digamos, ok, ya estás dada de alta, nos vemos en un año o cuando tengas molestia o lo que sea. Tenemos que seguirlas muy puntualmente, tenemos que estarlas evaluando, como cuando hay pacientes con diabetes que tienen que ir con su médico, pacientes hipertensos, pacientes de seguimiento de cáncer. Igualmente, de igual manera, las pacientes con endometriosis deben tener un seguimiento permanente con su médico especialista, porque se cree, incluso después de la menopausia, porque algunos de los grandes mitos es que una vez llegada la menopausia se cura la endometriosis, y no es cierto. Puede haber una fibrosis que quedó ahí que causa mucha molestia. Otro de los grandes mitos es que el embarazo va a curar la endometriosis, tampoco es cierto. Y otro de los grandes mitos es que la histerectomía va a quitar los síntomas de la endometriosis, y tampoco es del todo cierto, porque si hay endometriosis en otra parte fuera del útero, esto va a seguir dando molestias en el futuro. Entonces es bien importante un seguimiento permanente, yo diría, ¿verdad? De estar continuamente en su revisión por esta enfermedad. ¿Cuánto tiempo te llevas en que ves a un paciente, empiezas a ver sus síntomas, le diagnosticas, ves que está afectando, para llevarlo a su primera cirugía? Bueno, eso es bien importante, definir cuándo tiene que ser la primera cirugía, y el consenso mundial tiene cierta controversia, ¿verdad? Cuando hay quistes en los ovarios, cuando hay un dolor incapacitante, pero la verdad es que, pues yo les podría decir mi práctica, que cuando hay un dolor incapacitante, que los medicamentos comunes no mejoran, y que hay una alta sospecha de endometriosis en las áreas pélvicas, aunque no se vea de manera fácil en los estudios, se puede hacer una primera cirugía y tratar de que sea la única, ¿verdad? Es difícil que en una mujer joven de 20 años, 25 años, que esta endometriosis no recurra 10, 15 años después, ¿verdad? No podemos nosotros predecir o evitar eso. Pero digamos que en cuanto
la sintomatología sea lo suficientemente importante que altera tu vida cotidiana y te incapacita, es una indicación quirúrgica. Si hay un tumor ovárico, que son endometriomas, que son quistes de endometriosis en los ovarios, de 4 o 5 centímetros, pudiéramos considerar entrar a cirugía. Si son menores, pues hay cierta controversia, hay que ver si hay otra sintomatología, pero digamos que cada caso es un traje a la medida, no hay una receta de cocina que digamos todas las que tienen estas características van, porque hay muchos factores alrededor, ¿verdad? El familiar, el laboral, el reproductivo, y tenemos que tomar todo en cuenta. ¿La obesidad afecta? Pues mira, antes se creía que la endometriosis era exclusivamente de pacientes delgadas. Sin embargo, ahora en México, al tener tantas pacientes con obesidad, vemos pacientes con obesidad y endometriosis. No hay una relación directa de que cause endometriosis la obesidad. Sin embargo, el ser obeso puede causar que la sintomatología sea más seria, porque a lo mejor hay sedentarismo, a lo mejor hay definitivamente una alimentación deficiente y hay más distensión abdominal y va a haber más sintomatología. O sea, afecta en la sintomatología más, no en el origen de la endometriosis, ¿verdad? Sí, en la sintomatología más que todo. Así es. Bueno, Fernando, ya por último, algo que le quieras compartir a la gente que nos está escuchando. Sí, bueno, yo creo que esto, y cuando me ha tocado hablar de esto en algunos foros de estudiantes de medicina o de otras especialidades, yo les digo que esto es una enfermedad como la diabetes en general. Todos los médicos tenemos que interrogar datos de diabetes en nuestra historia clínica. Entonces, la endometriosis debe ser una enfermedad que todo médico debe sospechar. El pediatra, todos los ginecólogos obviamente, y especialistas de otras áreas. Gastroenterólogos, urólogos, cirujanos generales, incluso psiquiatras, porque a veces el primer dato de consulta es la depresión. Entonces todos debemos estar familiarizados con la endometriosis. Cada vez tratamos de difundirla más. Marzo, yo creo que se nos pasó decirlo. Por eso es la plática, sí, por eso iba esto. Ahorita lo mencionamos, pero bueno, difundirlo cada vez más y sobre todo más allá del área médica en las familias y en los círculos de cada paciente. Todos conocemos a alguien y si cada quien en sus casas ahorita, los que nos vayan a escuchar, hacen memoria de algún grupo de amigos o familiares, siempre hay alguien por ahí que se pierde eventos o se tiene que salir de algún lugar porque trae cólicos. ¿Sí? Y muchas veces etiquetamos a estas mujeres y realmente tienen una enfermedad grave, real, no compromete la vida, eso es algo definitivo, pero sí deterioran mucho la calidad de vida a grados muy importantes. Entonces, el círculo de estas mujeres que tienen sintomatología alrededor de la menstruación, dolor pélvico, hay que escucharlas. ¿Quiénes? La mamá, el papá, los hermanos, las hermanas, el novio, el esposo, el jefe de trabajo, las compañeras de trabajo, ¿sí? Porque a veces ahí pues ella siempre se sale y nos deja toda la carga de trabajo a nosotros. Entonces empieza a ver este tipo de detalles que nos los platican en la consulta, ¿verdad? Entonces todo esto debemos de difundirlo a toda la población. Sí, por eso cuando hablé contigo, que te pregunté si podías platicar de esto, la idea era hablar de la mujer. Esto es un tema de la mujer. Es el Día de la Mujer y este mes se celebra la endometriosis. Sí, es el 14 de marzo, ya ahora de buena forma y con buena intención, pero a la vez, luego los otros 364 días hay que difundir también lo que queremos dar a conocer. Pero el 14 de marzo es el Día Internacional para Concientización del Diagnóstico Oportuno y Tratamiento de la Endometriosis. Muchas veces lo conocemos como pues, el día de tal enfermedad, el día de la endometriosis, el día del cáncer de mama, el día del cáncer de colon. Bueno, es un día para difundirlo un poco más, pero la gente que trabajamos en esto todos los días, pues los siguientes 364 días tenemos que difundirlo en nuestros residentes, en nuestros fellows, en nuestros alumnos y estudiantes de medicina y en las mismas pacientes, ¿verdad? En la población. Toda la población. Tus redes sociales, ¿no las dices? Sí, bueno, yo estoy en el Hospital Zambrano Elion, en el Instituto de la Mujer,
que es el área de especializada en ginecología y obstetricia, con el número 81 88 88 0646. Y en Instagram y Facebook, bueno, ahora ya todo es por redes sociales. Por redes sociales. Doctor Luis Fernando G, me pueden encontrar ahí en las redes sociales. Ahí subimos mucha información y la difundimos pues muy enfocada a esto, ¿verdad? Para tratar de que las pacientes tengan una gran calidad de vida, una vida plena, y que también el día de hoy no sea en vano. O sea, el día de hoy obviamente hay una lucha por derechos de muchas cosas, laborales, deportivos, equidad, igualdad, pero también el reconocer y difundir las enfermedades propias de la mujer de la manera en que debe hacerse, pues es parte de nuestro trabajo. Así es. Luis Fernando, muchísimas gracias. Le recuerdo a toda la gente que este tema es importante. Si llegan a tener alguna duda, contacten al doctor Luis Fernando. Es un especialista en el tratamiento de mínima invasión para este tipo de problemas, de esta enfermedad. Les aseguro que van a ser muy, muy bien atendidos. Les agradezco el que estén con nosotros. Te recuerdo que este es un programa que se transmite por YouTube. Acércate, dale una campanita, préndenos ahí un like de que te gustó el programa para que se estén llegando nuestras notificaciones. Este programa con la dirección del ingeniero Benjamín Rivera, Alex Rivera en el control. Un saludo a Santiago Montaño y a Denis Sepúlveda Peralta por la atención que nos ponen al saludarnos. Yo soy Roberto Córdoba, me despido de ustedes en este programa Entre Amigos. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias Roberto. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.